vamos a estar continuando hablando acerca de lo que es el nombre de Dios y en esta mañana vamos a compartir con ustedes el Dios que proveyó en el Antiguo Testamento, pero aún el Dios, el que sigue y continuará proveyendo cada una de nuestras necesidades. Siempre y cuando nosotros expongamos la necesidad y querramos que Dios se manifieste en nuestras vidas. Jehová Jireh, ¿sí? Que se traduce como el Señor mi proveedor. Vemos en el libro de Génesis, en el capítulo 22, en el verso 14, específicamente de cómo la palabra nos habla acerca de la manifestación o de una de las características de Dios, uno de las bondades de Dios, que dice, y Abraham puso por nombre a aquel lugar Yahweh Nixé, como se dice hasta hoy. Yahweh o Yahvé proveerá sobre este monte. Vemos aquí en Génesis cómo Dios, ¿sí?, le habla a Abraham para que él pueda, para que Dios le pruebe su fidelidad, su obediencia, ¿sí? En este monte es cuando Abraham conoce, en- hablando en este aspecto de, de la manifestación de Dios, que es Jehová, Jehová Jireh. Vemos en el siguiente diapositiva que nos dice de esta manera, de parte de Dios, que están definidos por sus nombres. ¿Sí? Los atributos de Dios se definen de acuerdo al nombre que los hombres en el Antiguo Testamento le pusieron a Dios. Entonces, dice que nos muestran las diferentes maneras o formas de actuar de parte de Dios en la vida en particular de alguna persona o también ya sea en el pueblo, ¿sí? Uno de estos atributos de parte de Dios es el Dios que provee o Dios proveedor. El original es Jehová Jireh o Jehová Jireh. Bueno, nosotros aquí en el español, pues le hemos puesto las vocales para que de alguna manera podamos pronunciarlo, ¿sí? Entonces, Jehová Jireh, que su significado es ver, conocer, examinar y descubre, ¿sí? Eso es el significado de Jehová Jireh. ¿Qué hace Dios? Bueno, Él observa a la persona, a la situación. Él conoce, ¿sí?, la situación. ¿Para qué? Para que de esta manera Dios, en el momento, Dios no va a actuar si nosotros no pedimos su intervención. Dios está en toda la disposición de poder actuar, pero nosotros debemos de darle la libertad para para que Él de alguna manera pueda Él meter su mano para que Él de alguna manera Él pueda actuar, ¿sí?, cuando nosotros se lo pidamos. Ahora, Dios, vemos aquí cómo Dios le pide a Abraham que vaya al monte, llegando él y que lleve leñas y Abraham no sabía qué es lo que Dios le iba a pedir, pero llegando al lugar,
Dios le dice que ofrezca a su hijo en sacrificio, ¿sí? La palabra no nos dice si en su momento Abraham renegó, Abraham preguntó, le cuestionó a Dios, ¿sí? Simplemente dice que él obedeció y puso a su hijo allí para ser sacrificado. La historia de Jehová Jireh viene en la palabra de Dios y, como te decía, viene en el libro de Génesis. Dios le pide, como te digo, a Abraham que sacrifique a su hijo. Abraham, por un lado, vemos que él está triste, mas sin embargo, y en estos versículos hay algo que resalta y que nosotros debemos de tener muy presente. ¿Para qué? Para que Dios pueda proveer. Dice, Abraham estaba ya a punto de sacrificar a su hijo Isaac y Dios le da un carnero para que lo sacrifique en lugar de su hijo. Abraham en ese momento llama a ese lugar Jehová Jireh. ¿Por qué? Porque Dios proveyó un sacrificio. Algo que resalta aquí dice que a pesar de que Abraham estaba muy triste, dice que él obedeció. Y esa es la clave. En la obediencia, Dios va a proveer de la necesidad que cada uno de nosotros tenemos. ¿Sí? No vemos aquí que Abraham dijo, Señor, pues, ¿qué voy a sacrificar? ¿Verdad? O provéeme para sacrificarme. No, pero aquí hubo una obediencia. Y es en ese momento donde Dios ve de que sin que Abraham renegara, sin que Abraham dijera alguna palabra, ¿sí? Simplemente él actuó y él obedeció. Y dentro de esa obediencia, entonces Dios hizo proveer de algún carnero. El Dios, nuestro Dios, el Dios que nosotros conocemos, el Dios que nosotros leemos en la palabra, ¿sí? El Dios que examina nuestras vidas para que Él conozca nuestras necesidades. Ese es el Dios Chire, el Dios que cuida, el Dios que nos da y el Dios que nos protege. ¿Sí? Tres cosas que podemos ver aquí. Cuando Dios se manifiesta como Jehová Jireh en nuestras vidas, entonces es porque Él nos cuida. Él no simplemente nos cuida, Él nos da y también Él nos protege. Ese significado de Dios, ¿sí? Es que nos da una idea para que nosotros podamos ver eh, con nuestros propios ojos. Se interpreta como Dios siendo testigo de lo que Él ocurre en cada una de nuestras vidas como si fuera a él lo que le está pasando a nosotros. Vemos en la palabra de Dios cómo Dios en muchas circunstancias y en la vida de muchas personas, cómo Él se manifestaba, ¿sí? Dios, con la mirada puesta en nosotros, en nuestras necesidades, Él ve, Él observa la necesidad. Él no es indiferente a la necesidad, a la escasez, a los problemas que cada uno de nosotros tenemos, ¿no? Sino que Él observa, Él ve, ¿sí? La necesidad, ¿para qué? Para que de alguna manera Él pueda ser partícipe en nuestras vidas, favoreciéndonos. La acción de la mirada de Dios, este sobre cada uno de nosotros se traduce como Jehová Jireh. Entonces, un proveedor, ¿qué es un proveedor? Bueno, un proveedor es o aquel que, que nos da, es aquella persona que prepara y que suministra a alguien
lo necesario y lo conveniente para determinados fines. ¿Sí? A Abraham le proveyó para algo necesario y para algo que Dios estaba pidiéndole. ¿Sí? Un proveedor es un abastecedor. Dios es revelado como Jireh cuando le pide a Abraham, el padre de la fe, que entregue en sacrificio a su hijo Isaac. Esto nos habla de que Dios ve las necesidades y, e interviene en esas situaciones, en el momento justo, ¿sí? Como que si él estuviese pasando esa prueba. Dios no se tarda, no se adelanta, pero eso sí, siempre llega a tiempo. Dios es puntual. Y lo podemos ver claramente en este ejemplo de Abraham. Cuando Abraham ya estaba dispuesto a sacrificar a su hijo, es en ese momento en donde Dios detiene a Abraham y le dice que no haga eso, que no mate, que no sacrifique a su hijo. ¿Sí? Es en ese momento. Entonces, ¿qué nos enseña esto? Que cuando nosotros estemos atravesando por alguna necesidad, llámale como le llames, ¿sí? Es necesario que nosotros busquemos a Dios, oremos a Él y le expongamos la situación. ¿Para qué? Para que Él venga a obrar a favor de nuestras vidas. Ahora, ¿qué significa que Dios es mi proveedor? Bueno, Jehová Jireh, vemos que es que Dios no se presenta como proveedor de las cosas cotidianas, sino dice que es de algo extraordinario, como lo vemos en Abraham, algo extraordinario, que cuando él subía al monte, pues no había ningún animal para sacrificar. ¿Sí? Eso fue algo extraordinario de parte de Dios. Y cuando vemos a Dios proveyendo, es que es ofreciendo una víctima para un sacrificio a Él. En Mateo podemos ver en el capítulo 6 verso 31 al 34 que nos habla acerca de esto. No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero dice, vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis, dice, por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada uno su propio mal. El consejo de la palabra aquí en Mateo es que dice que nosotros no debemos de afanarnos, que no debemos de angustiarnos, no debemos de temer. ¿Por qué? Porque tenemos a un Dios, hablando en este aspecto de la provisión, tenemos a un Dios que está al pendiente de nuestras vidas. Tenemos a un Dios que está observando si tenemos alguna carencia en la salud, en la economía, en el trabajo, en otras situaciones. Dios está viendo, Dios está observando y está esperando el momento exacto y oportuno para intervenir y para proveer cada uno de las necesidades en nuestras vidas. Mire, en el libro de Primera de Reyes, en el verso 17 para ver un poquito más acerca de lo que es la provisión de Dios en algo extraordinario. En el libro de Reyes vemos acerca de el profeta Elías
cuando él predice los años en el cual iba a haber sequía, en el cual ya no iba a llover. ¿Sí? Vemos esta historia en este libro de Segunda de Reyes, del verso 17 del 4 al 14, que nos habla acerca de cómo dice, beberás del arroyo y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Bueno, dice, vive Dios de Israel en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová diciendo, apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo. Vemos cómo Dios envía al profeta Elías a este arroyo donde, sí, donde en ese momento ya no había agua. Y entonces dice, beberás del arroyo y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Había muy poca agua, pero ojo, Dios dice que manda a un cuervo a enviarle comida para que Elías se alimentara. Es algo extraordinario como la provisión de Dios, cómo Dios va a mandar a un ave. Bueno, pues que le gusta o que se alimenta de la carne, ¿sí? Yo me imagino que para el cuervo era una tentación el traer la comida, pero que no podía comérselo, sino que estaba destinado para alimentar al profeta de Dios, ¿sí? Ahí vemos una provisión extraordinaria y él fue e hizo conforme a la palabra de Dios. Vemos aquí lo que les decía, la obediencia del profeta. Después nos dice y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová y se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán, y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde y bebía del arroyo. Ahora dice, pasados algunos días, ¿qué pasó? El arroyo se secó. ¿Por qué? Por la palabra que el profeta había declarado. Ya no había llovido. Entonces, por consiguiente, vino la sequía. Después de esto, el profeta Elías, Dios le da una palabra y le dice que se levantara y que se fuera a otro lugar en donde se encontraba una mujer que era viuda, ¿sí? Ve, dice, y dile que te sustente. Pero vemos aquí que esta mujer, cuando Elías llega a la casa de esta mujer pues también tenía escasez de alimento. Dice que Elías llega y dice que había una mujer viuda que estaba ahí recogiendo leña y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y entonces ella fue y se lo trajo y Elías la vuelve a llamar y le dice que le trae un bocado de pan en su mano, la cual ella responde, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido. Y sí, no estaba mintiendo, no tenía pan cocido, pero tenía los ingredientes para poder prepararlo. Y la viuda le dice, solamente un puñado de harina tengo en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir, ¿sí? Dice que, este, como en ocasiones, no sé si a ti te ha pasado, que en ocasiones, este, estamos en una situación tan angustiable, en una situación, que quizás ya no tienes la economía para comprar.
el alimento para que de esa manera haya alimentos en tu hogar para tu familia y aún no ha llegado el tiempo de la paga. Y esa situación, querramos o no, nos angustia, nos pone triste, nos desespera, ¿sí? Y quizás, así como dice, bueno, ya no tenemos que comer el día de hoy y mañana no sabemos qué vamos a comer. Así es que come bien y aliméntate y mañana no sabemos qué va a suceder. Eso es lo que estaba pasando con la viuda. Es que tengo un puñado, lo voy a hacer para mí, para mi hijo, lo vamos a comer hoy y ya mañana nos vamos a morir. ¿Cómo cuando tenemos el sustento en nuestra vida y estamos bien, ¿sí? Pues estamos alegres, estamos tranquilos, pero al siguiente día o en un instante viene una situación de escasez a nuestra vida y que decimos, no, Señor, pues mejor ya llévame. Esta situación yo ya no lo soporto, yo ya no lo aguanto, yo no sé cómo solucionar lo que estoy atravesando y empezamos a renegar y empezamos como la viuda o quizás también en su momento como el profeta Elías de que cuando tuvo una gran victoria contra los profetas falsos y de repente Jezabel empieza a buscarlo para también hacerle lo mismo, para acabar con su vida, viene una depresión, viene una tristeza a su vida, ¿sí? ¿Cómo somos tan variables en nuestras emociones? En ocasiones nos sentimos bien, en ocasiones nos sentimos mal o peores y deseamos hasta morir. Entonces, esto es lo que estaba aconteciendo con la mujer que dice, ya no tengo provisión, pero ojo, era quizás una de las personas que sí tenía agua y que sí tenía eh, los ingredientes para hacer pan, porque ya había sequía, ya no había absolutamente nada. Y Dios que observa, que ve quién tiene, quién no tiene o en quién va a ser un milagro extraordinario, envía al profeta Elías. Y entonces le dice, y nos dejamos morir, dice la viuda. Entonces Elías le dice, no tengas temor. Wow, es lo que Dios nos dice hoy en día. No tengas temor. No tengas miedo. ¿Por qué? Porque el miedo nos paraliza, el miedo nos bloquea, el miedo nos hace pensar lo malo. ¿Sí? El miedo nos hace desenfocarnos de buscar a Dios. Entonces Elías le dijo, no tengas miedo y haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Después harás, dice, para ti y para tu hijo. Mira, algo que yo puedo ver aquí es que cuando tú das, Dios te lo regresa. Antes de pensar en ti, esta viuda le dio, siguió las instrucciones del profeta, obedeció a la palabra que el profeta dijo. Y entonces ella hizo como él le dijo. La harina, dice, porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así. Wow. ¿Te imaginas que llegue alguien a tu casa y que tengas como la viuda que nada más hayas preparado para ti y para tu casa y que venga una visita inesperada? ¿Sí? ¿Y qué haces? ¿Disminuyes la porción de los integrantes de tu familia? ¿Le das de lo que tú ibas a comer y compartes de tu comida, de tu plato? ¿Sí? Cuando la mujer hizo esto, Dios vino. ¿Por qué? Dice, porque era una palabra de parte de Dios. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá. Ojo, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Sí. ¿Qué nos está enseñando? De que ya la viuda
nada más tenía para comer ese día. Y al siguiente día ya no tenía ni agua ni pan. Pero cuando el profeta le suelta la palabra y le dice, el tiempo que yo declaré que no va a llover, en ese tiempo tú no vas a sufrir de alimento, no te va a faltar el alimento, ¿sí? Ni el aceite ni la harina te va a escasear. Por consiguiente, el agua, porque necesitamos el agua para ablandar y remojar la harina. Entonces dice que dentro de ese tiempo, dentro de ese proceso, a la viuda no le iba a faltar nada. Sí, dice, todo eso, de esa manera tú vas a vivir hasta el día en que Jehová dice, haga llover sobre la faz de la tierra. Una vez que Dios haría llover, pues ya la sequía se iba a acabar, ya iba a haber abundancia, sobreabundancia, ya iba a haber siembra, ya iba a haber cosecha. ¿Sí? Entonces, dice, entonces ella fue e hizo como le dijo Elías y comió de él, y ella y su casa, dice, muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, y el aceite de la vasija, ni el aceite de la vasija menguó, conforme que dice a la palabra que Jehová había dicho por Elías. ¿Sí? Entonces, vemos cómo la palabra de Dios se cumple. Vemos cómo Dios es fiel. Vemos cómo Dios está al pendiente de cada uno de nosotros. Está al pendiente de las situaciones. A veces no vemos respuesta de Dios, pero sigamos siendo persistentes. Sigamos siendo inoportunos, buscando y buscando y buscando, porque Dios sí, sí o sí va a proveer. Entonces, una de las cosas que debemos nosotros de ver y que debemos de aprender es quitar el miedo, quitar el temor de nuestras vidas, ¿sí? Y declarar la palabra y orar para que Dios intervenga. En el Evangelio de Mateo vemos también otro gran ejemplo de cómo la provisión extraordinaria de parte de Dios se realizó en aquellos tiempos. Dice que en el libro de Mateo, él nos dice en el capítulo 14, ahí vemos la historia, en el versículo 17 comienza a hablar eh, acerca de la alimentación de 5,000 personas que no tenían absolutamente nada que dar. Dice la palabra, y saliendo Jesús vio, dice, una gran multitud y tuvo que compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Cuando anochecía se acercaron a él sus discípulos diciendo, el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que se vayan por las aldeas y compren de comer. ¿Por qué? Porque ellos no tenían cómo alimentar a tanta gente. Entonces dice que Jesús les dijo, no tienen necesidad de irse, dales vosotros de comer. Entonces ellos le dijeron, es que no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Y levantando los ojos al cielo, dice, bendijo y partió y dio los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud y comieron todos y se saciaron. Wow. Dios no solamente provee, Dios no solamente da abundancia, sino que mi Dios es un Dios que da sobreabundancia, porque dice que aún quedó alimento y aún las personas recogieron. ¿Sí? Algo que aprendemos en esta lección es que primero dice, hay que bendecir a Dios. Dice que Jesús hizo esto, que dio, que bendijo.
Y eso es lo que nosotros debemos de hacer, bendecirlo. Dios conoce, mi querido hermano, Dios sabe las necesidades que tenemos. Dios sabe que tenemos necesidad de alimento, del calzado, del vestido, de la comida. Pero dice que es necesario que nosotros busquemos primeramente a Dios. Y todas estas cosas van a ser añadidas. ¿Qué hacía Jesús? Dice que sanaba a los enfermos. ¿Sí? ¿Qué hacía Jesús? Hablando, enseñando de la palabra, mostrándoles quién era su Padre, quién era el Dios el cual él compartía. Jehová Jireh. Jehová Jireh se provee de un cordero para el sacrificio después de que vio, ojo, la obediencia. Entonces, cuando Dios vio que Abraham renunció, ¿sí? A su hijo y supo dejar ir aquello a lo que más quería, se decide cómo Abraham quemar aquello que Dios le pidió. ¿Te imaginas que Dios te pida a ti algo que es valioso para ti? Tu esposo, tu esposa, tus hijos, alguien que nosotros amamos y que no queremos separarnos y que no queremos que ellos se vayan de nuestra vida. O como algo, quizás algo que atesores, un trabajo, no sé, algo que Dios te pida. Recuerda que Dios ve y recompensa la obediencia, la fe. Dios honra tu fe, Dios honra tu obediencia. En el Salmo 132 nos dice de esta manera, bendeciré abundantemente su provisión, a sus pobres saciará de pan. Sí. Y como que aquí veíamos en la diapositiva, nos muestra también otros salmos, que es el Salmo 65 verso 9. Dice, visitas la tierra y la riegas, en gran manera la enriqueces. Vemos aquí como palabras tan claves que nos definen quién es Dios. Le da de comer a una gran multitud. Y dice que aquí Él visita y riega la tierra, en gran manera la enriqueces. O sea, ¿cómo? Si me explico, es sobreabundante la provisión, el amor y la misericordia de Dios en todos los aspectos de nuestras vidas. Nos sigue diciendo, como el río de Dios lleno de aguas, preparas el grano de ellos cuando así la dispones. Haces que se empapen sus surcos, haces descender sus canales, la ablandas con lluvias, bendices sus renuevos, tú coronas el año con tus bienes y tus nubes destilan grosura. Destilan sobre los pastizales del desierto y los y los collados se ciñen de alegría. Se visten de manadas de los llanos y los valles se cubren de grano. Dan, dice, voces de júbilo y aún cantan. Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí? Dentro de la palabra de Dios podemos ver, podemos, podemos conocer, ¿sí? Ciertos atributos de parte de Dios. Y por último, lo que es la reflexión, vemos lo siguiente. Dirígete hacia donde Dios te indica, aunque cueste, y sea en lo alto y Él te va a proveer. Esto es un asunto de confianza.
de dependencia y, como te lo he venido recalcando, de obediencia. Porque muchos esperan la bendición de Dios o la respuesta de parte de Él sin ir allá a lo alto donde cuesta llegar. Solo los que no conocen a Dios se preocupan por ello. Ustedes no se desesperen por estas cosas, porque dice que su Padre que está en el cielo sabe de las cosas que necesitamos cada uno de nosotros. Y para concluir, en el Salmo 34 nos dice, en el versículo 8, dice, gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en él. ¿Sí? ¿Cómo la palabra de Dios nos describe a los hombres que en su momento o que siempre confiamos, esperamos, creemos en Dios? Dichoso, tres veces felices. La gente habla de ti. ¿Sí has observado cuando vas en compañía de alguien o cuando alguien ve tu situación y ve cómo la situación cambia, se transforma? Sí, claro que llegan a decirte, dichoso tú que confías en Dios, dichoso de ti que tienes a un Dios como Él, dichoso, feliz de ti, digno de envidia. Somos dignos de envidia porque la gente ve cómo Dios obra en nuestras vidas, cómo Dios mete su mano y cambia las circunstancias, cambia los diagnósticos de los doctores. Dichoso tú. Pero si tú no confías, si en ti llega el que no crees o que Dios se tarda o que Dios no hace no hay una respuesta de parte de Él cuando tú quieres, en el momento que es que, Señor, es que sí necesito urgentemente. En ocasiones sí llega, en ocasiones no llega, pero eso no tiene que ser, no tiene que ser pretexto para que nosotros renegamos de Dios o reneguemos de Dios. Sí, o decirle, Señor, no me diste, no diste tu provisión cuando más te necesitaba. No, es confiar. Vuelvo a leerte. Gustad y ved que es bueno Jehová. Gustad y ved que es bueno Jehová. Con lo poco que tú tengas, así como esta mujer, la viuda, con lo poco que ella tuvo, y por la palabra que Dios dio, fue este, que hubo provisión para darle de comer al profeta. Porque, ojo, dice que nada más tenía para comer ella y su hijo, nadie más. Pero llega el profeta y aún Dios, ¿sí? Abundó la harina y le tocó alimento al profeta. Con lo poco que tú tengas, ponle el nombre que tú quieras, con lo poco que tú tengas, es mejor eso, ponerlos en las manos de Dios para que Él haga ese milagro extraordinario, a que nosotros lo tengamos y en nuestra propia sabiduría o inteligencia, digamos, no, esto yo lo voy a saber administrar. Porque quizás como la viuda iba a escasear y hasta ahí iba a terminar. Pero si eso poco que tú tienes en tus manos vas y se los pones en las manos de Dios,
ten por seguro de que Dios lo va a multiplicar, que Dios te va a proveer de eso que tú le estás poniendo en sus manos. Dios se manifestará en tu vida. ¿Cuándo? Cuando tú entregues lo que amas y algo que resaltamos mucho, la obediencia. ¿Sí? Ahí se va a manifestar Dios. Dios verá tu obediencia. Entonces, hoy en día es tiempo de que nosotros entreguemos lo que nosotros amamos. Mira, leemos la palabra de Dios, pero no solamente son palabras para animarte, para escuchar, bueno, sí es cierto, sí. No, no solamente son palabras que nosotros podamos leer y dice, wow, gustad y ved que es bueno Jehová, ¿sí? No, las palabras que están escritas en la Biblia no solamente son palabras, sino que son palabras reales. Son palabras que acontecieron en su momento, pero también son palabras que puede ser una palabra viva y eficaz en este tiempo en tu vida. Dios es real, ¿sí? Y Dios es capaz de proveer todas las necesidades, como vimos en el Evangelio de Mateo. Cómo Dios provee el campo, cómo Dios hace que que las flores, ¿sí? Nazcan, crezcan, florezcan. Yo todas las mañanas voy a caminar y aquí es un lugar desierto. Aquí tú no puedes plantar alguna fruta, algo, porque la tierra es muy seca, ¿sí? Necesitas comprar tierra fértil, tierra para que pueda, la semilla producirse. Pero en las mañanas que yo salgo a caminar, en el parque donde voy, cuando es diciembre, pues pues no hay lluvia ni nada y los árboles están completamente secos. Que a mi pensar, cada vez que yo lo veía, decía, es que deberían ya de cortar ese árbol porque ya no va a florecer, no tiene, no lo riegan, no nada, y, o sea, seco, seco. Y ahora que empezó el mes de marzo, como el árbol que estaba completamente seco a mi vista empezó a brotar, ¿sí? Pequeñas hojas. Y ahorita el árbol está frondoso. No es un árbol de fruta, pero tiene sus flores tan bonitas. Aún en ese tiempo que nosotros vemos que no va a pasar nada, que está en la escasez a todo lo que da, es en ese momento en que nosotros es la oportunidad para nosotros de darle a Dios, de que Él eh, haga ese milagro extraordinario. La bendición va a ser para nosotros. La alegría, el gozo, la dicha va a ser para nosotros. El disfrutar lo que Dios va a proveer va a ser para nosotros. Entonces, te digo, Dios es capaz de proveer de todo lo que tú y yo necesitamos. Cuando nosotros ponemos a Él, ¿sí? Nuestra necesidad, te repito, cuando haya obediencia, ¿sí? Así cuando Abraham obedeció, ¿sí? De que fue capaz de entregarle a su único hijo, ¿sí? A Dios, ¿sí? Cuando tú y yo somos capaces de entregarle lo que Dios nos pide, bueno, entonces en ese momento es cuando Dios proveerá para tu situación. Y yo creo que todos hemos visto una situación, una provisión en nuestras vidas. Bueno, pues es el tiempo de que sigamos creyendo. Es el tiempo en el cual sigamos nosotros buscando.
y que sea Dios quien se manifieste, así como en la vida de Abraham, como Jehová Jireh, como Jehová tu proveedor, como aquel Dios, aquel Padre que está al pendiente de sus hijos, pero si nosotros no hablamos y no expresamos, sí, es necesario hablar. Dios conoce nuestra situación, por supuesto, claro que lo conoce, pero Él va a obrar cuando nosotros decidamos que Él intervenga en nuestras situaciones. Sí.